Que el Señor te bendiga en esta hora, amado hermano y amigo. Bienvenidos una vez más a Verdades Eternas en Cristo con el programa La Verdad de la Palabra. Quiero estar en esta hora compartiendo la verdad de la palabra con ustedes. Vamos a estar hablando del tema el pecado. ¿Por qué quiero hablar de este tema en esta hora? Porque el pecado es todo aquello que nos separa de Dios. Y que por naturaleza el pecado ha existido en la vida de cada uno del ser humano por la naturaleza pecaminosa caída de Adán y Eva, de nuestros primeros padres. O sea que el pecado lo heredamos. Y hay una tendencia en la vida del ser humano de pecar. Nuestro estado por default frente a Dios es el de pecadores, y es por eso que debemos de creer en Jesucristo. En Juan capítulo 3 versículo 18 dice la Biblia: el que no cree ya es condenado. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia en Juan capítulo 3 versículo 16. Pero el ser humano, el hombre, la persona que no cree en Jesucristo, que no quiera creerle y entender y entregar su vida a Jesucristo, por no querer creer, la Biblia dice, es condenado. Cuando rechazamos la palabra de Dios, el mensaje, el llamado a entregar nuestra vida a Jesús, a dar un paso, digamos, de cambiar de vida por fe, entregando nuestro corazón a Dios, el que no cree y no quiere creer, entregando su vida a Dios, a Jesucristo, dice la Biblia, que ya es condenado. ¿Por qué? Porque somos pecadores por naturaleza, por la naturaleza pecaminosa caída de Adán y Eva, de nuestros primeros padres. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo para poder abolir, quitar, destruir esa naturaleza pecaminosa por medio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, limpiando nuestra vida, perdonando nuestros pecados, limpiándonos con la sangre de su Jesucristo para salvarnos. Pero podemos analizar cómo llegamos a ser pecadores en los siguientes pasajes. Por una naturaleza heredada de Adán. La Biblia dice en el Salmo capítulo 51, versículo 5, en Romanos 5, 19 y Efesios 2, 3. Ya que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Salmo capítulo 51, versículo 5. El salmista entendió, comprendió que no podía con la naturaleza de la carne pecaminosa. Por más que se esforzara y se esforzara en la naturaleza humana pecaminosa de la carne, no podía salir adelante, no podía vencer el pecado. Al punto que le dijo a Dios: no puedo, soy
incapaz por mí mismo, porque reconozco que soy malo de nacimiento, porque mi madre me concibió por medio del pecado. Pecador me concibió mi madre. Y por ese pecado de naturaleza pecaminosa, Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Estamos vendidos al pecado. Dice la Biblia en Romanos capítulo 14, versículo 18 al 24. Por cuanto por una sola persona que pecó, entró el pecado a la vida del ser humano, y por causa de él la muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre sin la ayuda de Dios, sin Jesucristo, está muerto, está perdido, está destruido y va a la perdición, a la condenación. El apóstol Pablo reconocía que aún habiendo entregado su vida a Jesucristo, caminando con Cristo, todavía había pecado en su carne, y reconocía que por la fuerza de la naturaleza humana pecadora en la carne no podía. Era necesario que el Espíritu de Dios, que la naturaleza de la vida, que Jesucristo permaneciera siempre en él. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 19. Porque aún el pecado siempre quiere reinar en nuestras vidas, en la carne. Por eso Jesucristo dijo: porque la carne es débil, mas el espíritu es fuerte, animoso. Vamos a ver las clases de pecados que existen por la naturaleza pecaminosa en el ser humano. Aparte de los vicios, existen muchas clases de pecados y podemos encontrar listas de pecados en la Biblia. Las listas más completas son Romanos capítulo 1, versículo 29 al 31. Primera de Corintios capítulo 9 al 10. Colosenses capítulo 3, versículo 5 y versículo 8 al 9. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Apocalipsis capítulo 21 y 8. Y los pecados mencionados caen en las siguientes categorías. En los pecados de perversidad existe la fornicación, adúlteros, los sodomitas, desenfreno, borrachos, libertinaje, avaricia, ladrones, altivos, soberbios, arrogantes, el odio, hay envidia, disensiones, pecados de agresiones, enojo, ira, homicidios, insolentes, maldicencia, calumniadores, lenguaje obsceno. En el pecado de la mentira, engaño, estafadores, pecadores religiosos. En los pecados religiosos existe la idolatría, brujería, artes mágicas. Hay muchos pecados
Incluso hay pecados que no son mencionados acá. Y esos pecados no deben existir en la vida del cristiano. Porque de esos pecados Dios nos liberó cuando entregamos nuestro corazón a Él. Los pecados enumerados arriba son principalmente conocidos como pecados de comisión. Pero hay otros pecados que también debemos de reconocer. Y veamos 3 formas en que pecamos. Número 1, pecado de comisión. ¿Qué es el pecado de comisión? Estos pecados están descritas en la lista de arriba, en Juan capítulo 3, versículo 4. Número 2, pecados de comisión, pecados de omisión. Y esos pecados es cuando no hago lo que debo hacer. Dice la Biblia en Santiago capítulo 4, versículo 17. Y número 3, pecado de ignorancia. Y esos pecados, el pecado de ignorancia es cuando, sin darnos cuenta, lo hacemos, pecamos. Levíticos capítulo 5, versículo 17 al 19, dice la Biblia también de esos pecados, en Lucas 12, de 48, en 1 Timoteo 1, 13. Todos esos pecados están en la Biblia y esos pecados debemos de entregárselos a Jesucristo para que Él los destruya completamente. Y ya no exista, ya no viva el pecado en nosotros, sino que viva la justicia de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, Jesucristo en nuestras vidas. Y los efectos negativos del pecado, porque el pecado trae también efectos, y efectos negativos. Sembrando pecado. La Biblia emplea la ilustración de sembrar y cosechar para explicar los efectos dañinos del pecado sobre nuestra vida y la de nuestras familias y sociedad. Debemos tomar en cuenta lo que dice Gálatas 6:7 y dice: no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Cada uno cosecha lo que hace. Los efectos negativos del pecado incluyen el castigo de Dios que se dirige hacia mí en Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27, en Romanos 6:23 y en Apocalipsis 21:8. No me oye Dios cuando peco. Cuando pecamos, Dios no nos oye. Debemos arrepentirnos para volvernos a Dios, porque hay una separación entre Dios y el pecado. Dice la Biblia en el Salmo 66:18, Isaías 59:2 y Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. No puedo evangelizar. Cuando andamos en pecados, no podemos evangelizar, porque evangelizamos con el ejemplo. Y si estamos en pecado, ¿qué vamos a estar evangelizando si estamos cometiendo el pecado? La Biblia dice en Corintios 15:34, el pecado es contagioso, contagia, destruye. Primera de Corintios 5:6 y Hebreos 12:15. Por eso debemos entregar nuestro corazón a Dios, debemos poner nuestra vida en Dios. Y cuando pecamos, debemos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios.
para que Dios nos limpie, nos borre todo pecado. Que Dios te bendiga en esta hora, amado hermano. Comparte esta palabra con otros para que otros puedan entregar su corazón a Jesús.